Bienvenidos todos y todas a Otra Trama, programa que hacemos, claro está, por la televisión pública y por supuesto que llegamos a toda la Argentina. ¿Usted le suena el nombre Mau Mau? Sí, era el boliche, se decía boate, y en ese momento se hablaba de que allí iba el jet set. ¿Qué será el jet set, no? Difícil de entender hoy con estos parámetros. Lo cierto es que si uno no usaba traje y corbata en la primera época, no podía ingresar. Quien está en pantalla es nada menos que Lataliste. Lataliste fue el creador de Mau Mau en el año 1964. Si uno lo piensa desde hoy, pocos lugares han discriminado tanto como ese lugar. ¿Por qué? Porque había un portero que curiosamente uno de los porteros, creo que fue el último, era negro, como que eso quedaba bien también, ¿no es cierto? Que decía, este entra, este no entra. Y claro, los que entraban tenían que estar bien vestidos, tenían que pertenecer. ¿Vio lo que es pertenecer a lo más prestigioso, a lo más rancio? ¿Qué es lo más prestigioso? Lo más prestigioso es tener dinero, ser más o menos importante, actrices famosas. Ahí está la contradicción, porque mucha de la gente que fue a Mau Mau era gente que iba a Mau Mau porque le gustaba estar allí, gente incluso que hemos conocido, gente incluso que hemos invitado a este programa. Pero por otra parte, era horrible para mí, en mi opinión, el ambiente de Mau Mau. Era heterogéneo, pero un día está en la historia de Mau Mau, fueron los militares. Y parece ser que el señor Lanusse, por llamarlo de algún modo, le molestó la versión del himno que en ese momento pusieron, casi yo diría seguramente en homenaje a él. Lo cierto es que Mau Mau, durante 30 años, a través de anécdotas, de tapas de revistas, dijo algo sobre la Argentina. Mientras bailaban alegremente, mientras la pasaban bien, bueno, afuera pasaba de todo, golpes militares, gente arrojada al río, mundial de fútbol y a metros o a cuadras la siniestra ESMA, siguen los golpes de Estado, violencia, gente presa, todo esto mientras la gente de Mau Mau bailaba, se entretenía, se divertía y creaba ese submundo que también fue cambiando y que terminó en 1994, muy cerca, claro está, del atentado que tiró la Embajada de Israel y que hizo que la calle estuviera cerrada. Y bueno, y cambió el mundo. Lo que vimos de Santiago Loza, ¿no es cierto? Sí, con dirección de Juan Parodi y dos actrices estupendas que están aquí en el piso, es esa historia narrada a través de sus cuerpos. Es decir, cuerpos que se mueven, cuerpos que juegan. Y el resultado es fantástico, ¿eh? Están aquí las protagonistas, que son Eugenia Alonso y Gaby Ferro, y enseguida vamos a hablar de Mau Mau con ellas. Mariana Carvajal, periodista, colega de Página 12, Maltratadas. Qué libro, ¿no? Violencia de género en las relaciones de pareja. Un libro imprescindible, diría yo, para entender que lo más extremo contra una mujer, lógicamente, es el femicidio, es golpearla, es matarla, esto es lo más extremo. Hay muchos casos que ella trae aquí, ¿no? Y los trae muy bien analizados. Pero hay otra violencia, que es la de la palabra, que es la de la comunicación, que es cómo se relaciona un hombre con una mujer, sobre todo cuando ese hombre cree que la mujer le pertenece. Yo me acuerdo el título de una película que no trata este tema, pero La maté porque era mía, ¿no? Hay una idea en el machismo de que la mujer es una posesión. Por lo tanto, si me deja, puedo incluso hasta matarla. Terrible el libro y a la vez apasionante y a la vez muy útil. ¿Por qué? Porque da
da direcciones, da lugares donde la mujer golpeada, maltratada, en situación de prostitución, en situación de maltrato, tiene dónde ir. Bueno, Mariana Carvajal está también hoy aquí con nosotros y quiero mostrarle otro libro de Mariana Enríquez, La hermana menor. Lo que aprendí con este libro y lo que lo disfruté, ni se imagina. Siempre invitamos gente que nos gusta mucho lo que hace. Silvino Campo. Yo entrevisté varias veces a Adolfo Bioy Casares, nunca a Silvina. Entrevisté a Borges, nunca a Silvina. La verdad, cómo me hubiera gustado entrevistarla. ¿Quién es Silvino Campo? ¿Quién es? Es la autora de estos cuentos maravillosos, de esto sabemos seguro, ¿no? Los cuentos completos de Silvina, esto lo tenemos muy, muy claro. Es la autora de otros libros que tengo aquí, ¿no? No es el último, voy a mostrar otros más, Los días de la noche, otro libro de Silvino Campo. Pero es también la leyenda sí, la madre de su marido, o sea, la madre de Bioy Casares, fue amante de Silvina, por ejemplo. La leyenda de qué tipo de relación de pareja abierta, muy abierta, quizás sí, quizás no, no lo sé, tenían Adolfo con Silvina. Bueno, todo esto para mí se convierte en literatura y gracias al libro de Mariana Enríquez, que les muestro 2 libros más y termino, de Mariana Enríquez, Alguien camina sobre tu tumba, libro que me perturbó bastante la noche, y el último, Bajar es lo peor, que también por otros motivos me perturbó las tardes. Bueno, todo esto hoy en el Refugio por la Vuelta, pero ya mismo voy a saludar a las actrices, las 2 excelentes que actúan en el Teatro El Extranjero los lunes a la noche, creo que a las 21:30, ya mismo voy a saludarlas. Acá no van a bailar, ¿no? Si nos invitás, si nos sacás a bailar, capaz que sí. Gaby Ferrero, Eugenia Alonso. ¿Qué piensan de Mau Mau? Yo nunca fui a Mau Mau, no me hubieran recibido porque no tenía plata, me vestía mal, no tenía un mango partido en 4, me hubieran echado a patadas de la puerta. Pero, ¿ustedes qué piensan de Mau Mau? Y nosotras éramos menores en la época que No, igual estuvimos, hasta el 94 podíamos haber ido. Claro, pero en la época que hubiéramos podido ir, porque si hay algún ideal de época que que uno podría haber llegado a ir, era la primera década, capaz, ¿no? Pero ya después, como vos decís, era raro ir a Mau Mau. ¿Y qué significa para ustedes que interpretan a estas 2 mujeres un poco tontas, las 2 mujeres, ¿no? Que bailan todo el tiempo? ¿Qué significa para ustedes hacer Mau Mau como lo hacen? Porque esto es importante, que pasa la historia por el cuerpo de ustedes. Te escucho, Gaby, te escucho, Eugenia. Bueno, para nosotros significa también hablar de una época bastante tonta, o que se hizo bastante la tonta, ¿no? Digo, nosotros cuando empezamos a leer los textos de Loza decíamos, es como muy difícil decir estas cosas tan políticamente incorrectas, que pensábamos que se iba a parar gente y nos iba a tirar zapatazos por la cabeza o cuestiones así, y después comprendimos que en realidad estábamos hablando de lo que sucedió en mucha gente en aquella época, ¿no? De bueno, bailá, que si no esto se termina y más vale pasarle por encima y no introducirse en la profundidad, ¿verdad? Un poco eso. Ahora, curiosamente, estuvo allí, por ejemplo, Roberto Carlos, Armando Manzanero, incluso gente que conocemos, actrices, actores que conocemos. Graciela Borges. Exactamente, Graciela Borges. Era una rara mezcla. ¿Cómo lo ves? Y lo que pasa es que como que para mí, hablaba de una época de Buenos Aires, porque encima en la Argentina es Buenos Aires, y en donde se empezó como a ver que era lo más selecto en diferentes órdenes, entre lo cultural, lo político, lo artístico. Entonces se hacía como una selección, lo VIP, que después fue lo VIP, ¿no? Entonces Mau Mau fue el primer lugar VIP donde iba la gente a divertirse, a pasarla bien y a tener cierto estatus, ¿no? Pertenecer, es el eslogan de pertenecer. Para mí tiene que ver con una época y que después, como todo, y es algo interesante como lo que nosotras contamos, querer retener esa época, así como fue en un momento la aristocracia argentina que quiso retener esa época de grandeza, es cuando uno
ve que pasa el tiempo y quiere retener la juventud, quiere retener el esplendor, quiere retener la idea romántica de lo que es lo máximo a lo que puede aspirar. Entonces, Mau Mau fue como eso, el ícono de pertenecer y de lo mejor, y me parece que después querer retener eso a costa de lo que venga, de hacerse el distraído, de no tener en cuenta las cosas que estaban pasando desde la represión o desde la economía. Digo, el plan económico sistemático que nos abrazó durante muchas y sigue sucediendo, digo, como esas cosas, no verlas, hacer de cuenta que podemos gastar más de lo que tenemos, esas cosas. Ahora, vos fíjate que la violencia extrema, todo lo brutal está fuera de foco. Sin embargo, ustedes, como actrices, bailando y por algunos textos, lo reflejan, ¿o no? Sí. Digo, por ejemplo, la dictadura militar. Sí, totalmente, la dictadura, la guerra de Malvinas, pero además, digo, el hecho más violento para mí es que Mecha y Rita, estos dos personajes que escribe Santiago Loza, no pertenecen, ellas creen pertenecer, claro, pero nunca claro, pertenecieron ahí, claro. ¿no? En verdad, creo, nosotros siempre trabajamos con ciertas hipótesis. Una era que ellas son como unos fantasmas que quedaron ahí incendiados del primer incendio de Mau Mau al año de inaugurarse, pero en realidad me parece que la hipótesis más fuerte es esa, es el deseo de esa clase de personitas, de personajes que quisieron pertenecer y no pudieron, pero igual se empilchan, se maquillan. Como si fueran, ¿no? Como si fueran... Tal vez hasta llegaban a la puerta y no podían entrar. Digo, hay algo... si nos ponemos rigurosos históricamente, los primeros tiempos de Mau Mau, las mujeres no entraban solas, o sea que ellas... Puede ser que pertenecieran a un círculo de amigos y que han llegado acompañadas, pero digo... no es documental, ¿no? Porque si no, estas mujeres no hubieran estado así, en esas circunstancias solas. Tal vez las hubieran rebotado en la entrada. Pero son como las mujeres, todas las mujeres en estas dos mujeres. Ahora, estudiando la historia de Mau Mau, me llamaba la atención que la discriminación fuera lo normal. Es decir, vos entrás, vos no, vos estás bien vestida, vos estás mal vestida. Esto que hoy sería un hecho grave, en ese momento era un hecho natural, para hombres y para mujeres. Pero es solo Mau Mau, yo pienso que la discriminación duró mucho, digo... Sí, sigue existiendo, obviamente. Claro. Pero en Mau Mau era descarada, Sí, esto era digo, era noticia, descarada. además, ¿no? Claro, Está era el noticia. caso ese de Guillermo Vilas, que va y como estaba en zapatillas no lo dejan entrar. Y eso fue genial. Bueno, hay Fue un una caso de un señor que le puso un revólver en la cabeza al portero de Mau Mau. Para poder entrar. Para poder entrar y le dijo, aunque me mate, Aunque no me entra. mates yo no- Exactamente. También se dice que Sylvie Vartan y su marido Johnny Holiday tampoco los dejaron entrar porque estaban eran mal medios vestidos. persas, ¿no es una cierto? cosa así, ¿no? En cambio, una figura como Monzón era habitué de Mau Mau. O Bonavena, que cantó... O Ringo Bonavena, que cantó el Pío Pío Pío. Pío, que claro. Un espanto. Bueno, era y es, digo, me parece que también hablamos de otra época, pero tiene su formato en la actual. Siempre existen los personajes pintorescos para algunas clases. No quiero entrar en debate, pero siempre existe uno que lo sacamos de lo popular y lo ponemos acá y mira qué pintoresco que es mientras me sirva, como bufones. Bueno, y Isidoro Cañones, ¿no? Como figura de historieta, Isidoro Cañones, Cachorra. el millonario, Cachorra, todos iban a Mau Mau. Lo llamativo es lo que ocurre fuera de Mau Mau y que en mi opinión los cuerpos de ustedes bailando lo reflejan. Bueno. Es decir, por ejemplo, cuando van presas, ¿no? Que en realidad ni siquiera calificaban para ir presas ustedes, ¿no? Nos ¿Me tocaron explico? de refilón. Claro, le dicen son tilingas. La palabra tilinga, Tilingas. también una palabra muy antigua, ¿no? Muy Son de la tilingas, ¿no? Y este querer pertenecer a algo que tampoco pertenecían, como bien señala Gaby. ¿Cómo trabajaron todos estos contenidos a través de bailar todo el tiempo, que es un poco lo que hacen en escena? Bueno, a ver, desde el texto está dicho muchas veces bailá, Mecha bailá, Rita bailá, y Juan Parodi, el director, insistió mucho sobre eso. Desde el comienzo tuvo la idea de que
teníamos podíamos que abandonar, bailar, que claro. el parar, aunque estuviéramos acodadas en la barra tomando algo, teníamos que seguir bailando porque eso era lo que sostenía esta utopía, esta fantasía de estas mujeres de pertenecer a ese lugar. Tal vez, como dice Eugenia, capaz que nunca hubieran entrado ellas en realidad, pero hubieran estado bailando en la puerta o en la vereda de enfrente, ¿no? Me acuerdo del baile de Escola, la película que cuenta la historia de Europa a través del baile, la historia de la guerra incluso. Y también recuerdo una obra extraordinaria que es Maratón, de Ricardo Monti, una obra de teatro argentino, ¿no? Que cuenta la historia de la Argentina, nuestro país, a través de una danza permanente, ¿no? De un baile permanente. Es como que por contraste es un baile macabro también el de ustedes, por contraste, ¿no? Total. Es decir, claro, es como hay que seguir adelante, que no hay que mirar para atrás, sería algo de eso, bailar, hay algo como... También es un buen dispositivo el bailar en la obra, porque vas narrando como las diferentes músicas que se escuchaban, lo que sucedía, y que estas mujeres también van cambiando. Al principio bailan de una manera y después ya no dan más, porque la situación se les pone por delante, digo, la que sea la política o la de sus propias vidas, pasa el tiempo, pasan 3 décadas bailando ahí. Entonces estas mujeres se van modificando con el baile, con lo que le pasa en la vida, con el amor, digo, con la relación de amistad que tienen ellas, que digo, tienen una relación, un vínculo muy unido. ¿Y por qué creen ustedes que Mau Mau, además de por el atentado a la Embajada de Israel, que estaba en la misma cuadra, por qué va desapareciendo? ¿No? Se va perdiendo. ¿Cómo subsiste en democracia? Es una pregunta que me hago. Porque personajes como el de ustedes, que no tienen ideología, van acomodándose. Sí. Parecen cierto sector de la clase media argentina, ¿no? Sí. Pasan de apoyar a los militares, o por lo menos mirarlos con simpatía, de ahí apoyar todas las barbaridades que se cometen, aunque sea de manera indiferente, hasta convertirse en demócratas. En demócratas, sí. ¿Cuál es la pregunta? Me perdí. No, y se baila de otra manera, supongo. Sí. Porque deben de haber cambiado las costumbres, porque debe haber quedado de modé, porque también el ser humano va dejando algunas cosas que le molesta un poco de costado, como diciendo, bueno, esto ya quedó demasiado manchado. Para mí también, digo, la gente que iba también debe haber tomado cuenta de que los 80 ya no era el mismo tipo de gente que iba, y algunas cosas dejarlas, ¿no? Bueno, ¿cuándo actúan? Los lunes 9:30, ¿no es cierto? 20:30, 20:30 en el Extranjero Teatro, sí, en Valentín Gómez y Gallo. ¿Hace cuánto tiempo está en el espectáculo? Desde octubre del año pasado, o sea que cumplimos 9 meses. Ahora tenemos la alegría de ir al Festival de Rafaela. Es un muy buen festival de Rafaela, muy bueno. Muy buen festival, realmente. Y lo que vi es que trabajan a sala llena. Esto me alegró muchísimo. Y los lunes. Y los lunes, que es un día, claro, muy es un día muy difícil. Gaby Ferrero, Eugenia Alonso, muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. Vaya a ver Mau Mau, la va a pasar estupendamente bien y va a pensar en nuestra historia, una historia de permanentes escamoteos, de ocultamientos, de disfrazarse de algo para no mirar lo que estaba ocurriendo en la Argentina en ese momento. Enseguida regresamos.